Toda ambición tiene un costo, y algunos precios se cobran con tu alma. En Villa Esperanza, un pueblo olvidado al borde de la carretera del sur, los radios antiguos no deberían encenderse solos, mucho menos cuando sintonizan voces de personas que llevan décadas muertas. Esta es la historia de Sofía, una costurera humilde que heredó más que una casa. Heredó un pacto firmado con sangre invisible. Y del aparato maldito que le prometió riqueza a cambio de algo que ella no sabía que aún podía perder: su libertad, su paz y quizás su propia alma. Villa Esperanza es el tipo de lugar donde el viento arrastra secretos entre las calles polvorientas y los repite cada noche como plegarias envenenadas. Sofía, costurera discreta que sobrevivía con encargos miserables, heredó la casa de su abuela Catalina después de que la anciana desapareciera en circunstancias que nadie quería recordar. Paredes de adobe agrietadas, un patio con bugambilias secas y un cuarto sellado desde 1978 que olía a tiempo podrido. Ahí adentro, bajo capas de polvo y olvido, encontró un radio de válvulas con el dial manchado de óxido y una etiqueta amarillenta que advertía con letra temblorosa: no girar después de medianoche. Enfrente vivía Mariana, dueña de una casa de empeños famosa por resolver problemas que nadie más podía solucionar, una mujer de sonrisa afilada y ojos que calculaban el valor de tu desgracia. Inocente contra calculadora, trabajo honesto contra atajos envenenados, supervivencia contra codicia. Un rumor se esparció como enfermedad por el pueblo. La herencia de Sofía valía más de lo que cualquiera imaginaba, y a veces los objetos heredan la voz de quien se niega a marcharse, de quien todavía tiene cuentas que cobrar desde el otro lado de la muerte. Sofía nunca creyó en supersticiones, pero cuando encontró aquel radio antiguo cubierto de polvo en el sótano de la casa que heredó de su abuela Catalina, algo en su interior le susurró que no lo tocara. Era un aparato de válvulas, pesado como el miedo, con un dial oxidado que parecía mirarla desde la oscuridad. Lo limpió con un trapo húmedo, sin conectarlo a ningún enchufe, solo por curiosidad. Entonces sucedió lo imposible. El dial se iluminó con un brillo débil, casi enfermizo, como una brasa que se niega a morir. Del interior del radio brotó una estática espesa, húmeda, como si alguien respirara muy cerca de su oído desde un lugar olvidado. La voz que emergió de aquel horror metálico era femenina, antigua, ronca por décadas de silencio. Pronunció el nombre completo de Sofía con una precisión escalofriante, cada sílaba arrastrándose como dedos sobre una pizarra. Luego, sin presentarse, sin explicarse, aquella presencia invisible le dictó una dirección exacta en el otro extremo del pueblo, una casa donde alguien necesitaba urgentemente un vestido de novia arreglado para el día siguiente. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna, pero la angustia del mes sin clientes pesaba más que el miedo. Tomó sus herramientas de costura, anotó la dirección con manos temblorosas y salió hacia aquel lugar desconocido, mientras el radio se apagaba solo, dejando tras de sí un olor a metal quemado. Cuando llegó a la dirección indicada, la mujer que abrió la puerta la miró con sorpresa y alivio. «¿Cómo supiste que necesitaba ayuda?» «No le dije a nadie», murmuró la clienta con los ojos húmedos de desesperación. Sofía no supo qué responder, solo sonrió nerviosa y trabajó toda la noche en aquel vestido. Al amanecer cobró bien, muy bien, más de lo que había ganado en 2 meses. Regresó a casa con el dinero en el bolsillo y una sensación extraña en el pecho, como si algo oscuro y sombrío acabara de despertarse en su vida. El radio seguía apagado sobre la mesa, pero ahora el dial parecía observarla diferente, expectante, hambriento de algo que ella aún no entendía. En menos de 2 semanas la vida de Sofía dio un giro que parecía sacado de un cuento de hadas, o de una pesadilla disfrazada. El radio comenzó a encenderse cada noche, siempre a la misma hora, siempre con aquella voz femenina que susurraba secretos comerciales con una precisión sobrenatural.
Le anticipaba qué telas se agotarían al día siguiente en las tiendas del centro, qué colores estarían de moda, qué clientas adineradas buscarían costureras urgentemente. Sofía solo tenía que escuchar, anotar y actuar. El éxito llegó tan rápido que asustaba, pero el miedo se diluía en cada billete que entraba a su cartera, en cada nueva cliente que tocaba su puerta con encargos urgentes y bien pagados. La costurera que antes rogaba por trabajo ahora rechazaba pedidos por falta de tiempo. Su pequeño taller se llenó de telas finas, hilos importados, maniquíes nuevos que parecían vigilarla en la penumbra. El pueblo entero comenzó a murmurar sobre su ascenso meteórico, sobre esa suerte inexplicable que la había convertido en la costurera más solicitada de toda la región. Entre todas esas voces envidiosas, había una que sonaba más afilada que las demás. La de Mariana, su vecina de enfrente, dueña de una casa de empeños donde la gente vendía sus recuerdos desesperados. Mariana observaba desde su ventana con ojos calculadores, con una sonrisa que no llegaba a sus pupilas frías. Cada vez que se cruzaban en la calle, la mujer le lanzaba comentarios envenenados, disfrazados de cumplidos. Una tarde, Mariana tocó a su puerta con una botella de vino barato y una sonrisa demasiado amplia. Se sentó en la sala sin ser invitada, mirando el radio antiguo con un interés perturbador que hizo que el aire se volviera denso y sombrío. «¡Qué suerte tienes, Sofía!», dijo arrastrando las palabras como si fueran cuchillos. «Aunque ya sabes lo que dicen por ahí, la suerte no existe, solo existen los acuerdos». Sus ojos se clavaron en los de Sofía con una intensidad que helaba la sangre. «Y todo acuerdo tiene un precio, querida. Todo». Mariana se marchó dejando la botella sin abrir y un silencio cargado de mal presagio, mientras el radio comenzaba a emitir una estática que sonaba casi como una risa ahogada. Los susurros del pueblo se volvieron más oscuros, más insistentes, como moscas zumbando alrededor de algo podrido. Algunas clientas llegaban nerviosas, mirando el radio con desconfianza, preguntando en voz baja si Sofía trabajaba con algo más que agujas e hilos. Una anciana le dejó caer una advertencia antes de marcharse. En el kilómetro 23 de la carretera vieja vive alguien que entiende de estas cosas, de objetos que hablan cuando no deberían. Sofía intentó ignorarlo, pero las palabras se le clavaron como astillas bajo la piel. Esa noche el radio encendió solo, pero en lugar de la voz femenina, solo emitió un silbido agudo que parecía llamarla, que parecía exigirle algo. El horror de no entender qué estaba pasando la empujó finalmente a buscar a aquella mujer de la carretera. Rufina vivía en una casa de madera desgastada que parecía a punto de desmoronarse, rodeada de botellas colgadas de los árboles que tintineaban con el viento como campanillas de otro mundo. Era una curandera ciega, con ojos blancos como la leche agria, pero que parecían ver más allá de lo visible. Cuando Sofía mencionó el radio, la anciana dejó escapar un suspiro cargado de angustia y negó con la cabeza lentamente. «Ese aparato no transmite canciones, niña. Sintoniza frecuencias que están detrás de la música, detrás del silencio, detrás de los vivos». Sus manos temblorosas tocaron el aire como si pudiera sentir la presencia invisible que acompañaba a Sofía. «Si el aparato te enseñó a recibir, pronto te pedirá que devuelvas a algo o a alguien». Rufina le explicó que necesitaba realizar un ritual de apaciguamiento antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la deuda se volviera impagable. Le dictó los ingredientes con voz grave: sal gruesa para romper los lazos, aceite de motor viejo para silenciar los engranajes del más allá, un trozo de periódico quemado para borrar los nombres escritos en el tiempo, y rezos al revés para confundir al metal y hacerlo olvidar. «Pero escúchame bien», dijo Rufina agarrando su muñeca con fuerza sobrenatural para ser tan frágil. «Si el radio ya marcó tu nombre en su memoria, el ritual solo lo dormirá, nunca lo matará».
Sofía salió de aquella casa con una bolsa de trapo llena de ingredientes extraños y una sensación de miedo que le erizaba cada vello del cuerpo. La carretera de regreso parecía más larga, más oscura, como si algo invisible caminara detrás de ella contando sus pasos. Sofía esperó hasta la medianoche para realizar el ritual cuando el pueblo dormía y solo los perros callejeros aullaban a la luna como si presintieran algo terrible. Cerró todas las cortinas, apagó las luces y encendió una vela que proyectaba sombras danzantes en las paredes como figuras retorcidas. Con manos temblorosas, trazó un círculo perfecto de sal gruesa alrededor del radio, sintiendo cómo cada grano crujía bajo sus dedos con un sonido que parecía demasiado fuerte en el silencio absoluto. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una electricidad que hacía que su piel se erizara. Podía jurar que algo la observaba desde cada rincón oscuro de la habitación, algo que respiraba sin pulmones. Ungió el dial con aceite de motor y el líquido negro se deslizó por las grietas del aparato como sangre espesa, desprendiendo un olor a metal oxidado y a gasolina rancia que le revolvió el estómago. Luego quemó el periódico amarillento que Rufina le había dado, uno de 1982, y las llamas azules consumieron titulares olvidados mientras el humo ascendía formando espirales hipnóticas. El cuarto se llenó de un olor nauseabundo a tinta calcinada y fierro mojado, como si el pasado mismo estuviera ardiendo. Entonces llegó la parte más difícil, el silbido invertido. Rufina le había enseñado una melodía antigua, un arrullo de cuna que debía silbar al revés, nota por nota, como si desanduviera el camino de una canción maldita. Sofía silbó con los labios secos de terror, cada nota saliendo torcida, dolorosa, antinatural. El radio comenzó a vibrar dentro del círculo de sal, emitiendo chispas que morían antes de tocar el suelo. De pronto, el dial se apagó completamente y un silencio aterrador inundó la habitación, un silencio tan absoluto que le dolían los oídos. Sofía contuvo la respiración contando los segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Creyó que había funcionado, que el horror había terminado. Pero entonces, justo cuando una sonrisa nerviosa comenzaba a formarse en sus labios, el radio se encendió nuevamente con un brillo más intenso, más claro, más vivo que nunca. Y esta vez, la voz que emergió no susurraba. Hablaba con autoridad, con hambre, como si el ritual no lo hubiera apaciguado sino despertado por completo. Las semanas siguientes fueron de gloria aparente, de ese tipo de éxito que ciega y embriaga hasta hacer olvidar el precio. Sofía compró una máquina de coser industrial, de esas que zumban como colmenas y cosen con la precisión de cirujanos, y mandó a pintar la fachada de su taller con colores vibrantes que gritaban prosperidad. Caminaba por las calles del pueblo con la cabeza en alto, saludando con seguridad a vecinos que antes ni la miraban, sintiendo cómo las miradas envidiosas le quemaban la espalda como brasas. El radio seguía encendiéndose cada noche, pero ahora sus predicciones eran tan exactas que parecían órdenes del destino mismo. Sofía había aprendido a no cuestionar, solo a obedecer y cobrar, dejando que el miedo se ahogara en billetes y en el aplauso silencioso del pueblo. Los encargos más complicados comenzaron a llegar. Vestidos de quinceañera con miles de lentejuelas, trajes de novio con bordados imposibles, disfraces teatrales que requerían semanas de trabajo. Pero Sofía los completaba en días, guiada por aquella voz que le susurraba técnicas que nunca había aprendido, atajos que no existían en ningún manual. El pueblo entero hablaba de ella como si fuera una artista, casi una bruja de la aguja y el hilo. Entonces llegó Mariana, su vecina calculadora, con una sonrisa afilada como cuchillo de carnicero y una propuesta envuelta en terciopelo negro. «Tengo contactos importantes en la ciudad», dijo con voz melosa. «Gente con dinero real, no estas migajas de pueblo». Sus ojos brillaban con una codicia que daba asco. «Solo necesito una cosa sencilla. Préstame ese radio viejo para exhibirlo en mi casa de empeños.
Es antiguo, decorativo, te traerá más clientes por la historia. Yo lo cuido, tú te quedas con la fama. Algo dentro de Sofía gritó que no, que ese objeto no era para compartir, que detrás de aquella petición había algo sombrío y peligroso. No, Mariana, el radio se queda conmigo, respondió con firmeza que sorprendió incluso a ella misma. La sonrisa de Mariana se congeló como hielo negro y sus ojos se volvieron duros, llenos de una promesa silenciosa de venganza. Se marchó sin despedirse, dejando un rastro de perfume barato y amenazas no dichas. Esa noche, el radio cobró vida a las 3 de la madrugada con una canción que heló la sangre de Sofía, una marcha nupcial lenta, distorsionada, que su abuela Catalina solía odiar con toda su alma. Era la misma canción que sonaba en su funeral, la misma que juró nunca volver a escuchar. Y ahora brotaba de aquel aparato maldito como un recordatorio de que los muertos también cobran deudas, de que el horror apenas comenzaba a mostrar sus verdaderos dientes. El radio cambió su comportamiento como un animal que revela su verdadera naturaleza después de ser alimentado. Ya no solo susurraba oportunidades de negocio, ahora pronunciaba nombres completos de personas del pueblo, nombres que salían de su bocina oxidada como sentencias de muerte. La primera fue Doña Clemencia, la panadera que le debía 2 meses de un vestido sin pagar. Aquella noche, la voz ronca del aparato repitió su nombre 3 veces, cada una más lenta, más grave, más cargada de mal presagio. Al día siguiente, la panadería de Clemencia amaneció inundada por una tubería reventada, toda la harina arruinada, las máquinas ahogadas en agua lodosa. La mujer tuvo que cerrar el negocio y desapareció del pueblo con una deuda que la perseguiría como un bulto en la oscuridad. Luego fue don Ramiro, el mecánico que había prometido pagarle un arreglo de uniformes y nunca cumplió. El radio cantó su nombre con una estática que sonaba a engranajes triturando huesos. 2 días después, Ramiro sufrió un accidente en su taller. Una llanta le explotó en la cara, perdiéndole 3 dientes y dejándole una cicatriz que parecía una sonrisa torcida permanente. Su perro, un pastor alemán que lo seguía a todas partes, salió corriendo aquella tarde y nunca regresó, como si algo invisible lo hubiera llamado hacia otro lugar. Sofía observaba estas coincidencias con horror creciente, queriendo creer que no había conexión, que el radio no podía ser responsable de tanto sufrimiento. Pero la verdad la asfixiaba como manos frías alrededor de su garganta. Cada nombre pronunciado traía desgracia, cada deudor sufría un castigo que olía a justicia podrida. Una madrugada Sofía se atrevió a inspeccionar el radio más de cerca, con una linterna que temblaba en su mano como hoja en tormenta. El dial estaba manchado con algo que no era polvo ni óxido común, era una sustancia rojiza que se secaba formando patrones, casi como letras escritas en un idioma antiguo y sombrío. Cuando pasó el dedo por encima, la mancha estaba tibia, húmeda, como si acabara de brotar de las entrañas del aparato. El olor a metal oxidado invadió sus fosas nasales con tanta intensidad que tuvo que retroceder. Sofía entendió entonces que aquel objeto no era solo un radio, era un registro, un libro de cuentas del más allá que cobraba con angustia y miedo lo que los vivos se negaban a pagar. Y ella, sin saberlo, se había convertido en la cobradora de un acreedor que no perdonaba, que no olvidaba, que anotaba cada nombre en sangre invisible. Mariana no era tonta, era de esas mujeres que huelen el poder oculto como los buitres, huelen la carroña a kilómetros de distancia. Se había dado cuenta de que los aciertos de Sofía no eran suerte ni talento, sino algo mucho más oscuro y valioso. Comenzó a hacer preguntas por el pueblo, a juntar retazos de rumores como quien arma un rompecabezas macabro. Las desgracias de los deudores, los nombres susurrados en la noche, ese radio antiguo que nunca debía encenderse. Una noche lluviosa, cuando el cielo se desgarraba en truenos que parecían advertencias, Mariana tocó a la puerta de Sofía acompañada de una propuesta que olía a azufre. «Vengo a solucionar todo», dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos calculadores.
Te compro la casa, el taller, todo. Tú sigues viviendo aquí, sigues cosiendo, pero trabajas para mis clientes de la ciudad, los importantes, los que pagan en dólares. La tensión se tejió en el corredor como una telaraña invisible, espesa, pegajosa de intenciones ocultas. Mariana entró sin permiso, caminando con pasos medidos hacia la mesa donde descansaba el radio, observándolo como quien observa un diamante sucio esperando ser pulido. Y ese aparato viejo, yo lo guardo. Está mejor conmigo, créeme. Sé cómo cuidar objetos con historia. Sus dedos rozaron el dial con una familiaridad que erizó cada vello del cuerpo de Sofía. Afuera, la bugambilia del patio goteaba sombras que se retorcían contra las ventanas como dedos buscando entrar, y el aire olía a tierra mojada mezclada con ese olor metálico que precedía al horror. Mariana continuó hablando de números, de contratos, de oportunidades doradas, pero sus palabras eran cuchillos envueltos en seda, promesas que cortaban al tocarlas. Sofía sintió algo quebrarse dentro de ella, un último vestigio de dignidad o quizás de supervivencia. No, Mariana, ni la casa ni el radio, nada es tuyo. Su voz salió más firme de lo que esperaba, cargada de un miedo que se había transformado en rabia. La sonrisa de Mariana se evaporó como agua en carbón ardiente y su rostro mostró por un segundo su verdadera naturaleza, fría, cruel, hambrienta de poder ajeno. Se levantó lentamente, demasiado lentamente, como si cada movimiento fuera una amenaza coreografiada. La suerte también cambia de dueño, Sofía. Recuerda eso. Sus palabras flotaron en el aire como maldición mientras salía bajo la lluvia, dejando atrás huellas de barro que parecían garras. Sofía cerró la puerta con manos temblorosas y en ese preciso instante el radio emitió un chasquido seco, como si algo dentro de él acabara de romperse o de despertar completamente. La madrugada llegó con ese silencio antinatural que precede a las pesadillas, ese momento en que hasta los grillos callan como si supieran que algo terrible está por suceder. Sofía despertó a las 00:17 de la madrugada, con el corazón golpeándole el pecho como puños desesperados contra una puerta. El radio estaba encendido, brillando en la oscuridad con una luz verdosa que parecía viva, pulsante, como el corazón enfermo de algo que nunca debió nacer. La voz que emergió no era la femenina de siempre, era un susurro múltiple, como si varias gargantas hablaran al unísono desde el fondo de un pozo. Sofía, abre. Las dos palabras arrastraron consigo un frío que congeló el aire, que hizo que cada respiración doliera como inhalar vidrio molido. La puerta principal de la casa comenzó a crujir sin viento, sin razón lógica, como si algo invisible empujara desde afuera con una paciencia infinita y aterradora. Sofía se levantó de la cama con las piernas temblorosas. Cada paso hacia el radio era como caminar hacia su propia tumba. Se acercó al aparato y lo que vio le arrancó un grito que murió en su garganta, convertido en un gemido ahogado. En el vidrio del dial, borrosa pero inconfundible, apareció la silueta de su abuela Catalina reflejada como si mirara desde dentro del aparato, desde un lugar donde los muertos observan a los vivos con ojos que ya no parpadean. El aire de la habitación cambió, se volvió denso y cargado con un olor a laca antigua, ese perfume dulzón que su abuela usaba, mezclado con el aroma acre de cerillos recién apagados. Era imposible, era demencial, pero era real como el horror que le atenazaba el pecho. La silueta movió los labios sin sonido, y entonces la voz del radio habló con una claridad que cortaba como cuchilla. Nada gratis, sobrina. Pagamos por lo que escuchamos. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía mientras comprendía la verdad terrible que había estado negando durante semanas. Su abuela no había desaparecido simplemente, había hecho un pacto, había abierto una puerta que nunca debió abrirse, y ahora esa deuda pasaba de sangre a sangre como una herencia maldita. El radio no era un regalo, era una cadena, un contrato firmado con algo que no perdona.
que no olvida, que cobra con la moneda más oscura que existe. La figura en el dial se desvaneció lentamente, pero antes de desaparecer por completo, Sofía vio algo que le heló el alma. Su abuela no estaba sola dentro de ese aparato. Había otras sombras detrás de ella, otros rostros borrosos que se apretujaban contra el cristal como prisioneros desesperados, y todos compartían la misma expresión de angustia eterna. El radio seguía encendido, esperando, hambriento de más nombres, de más almas que añadir a su colección sombría. El miedo puede empujarte a hacer cosas irracionales, cosas que la lógica nunca permitiría, pero que el terror convierte en necesarias. Sofía, con las manos temblando como hojas en huracán, extendió los dedos hacia el dial del radio y comenzó a girarlo hacia la izquierda en dirección contraria a todas las estaciones conocidas. El aparato emitió un chirrido metálico que sonaba a bisagras oxidadas de ataúd, y entonces algo imposible sucedió. La estática se aclaró y emergió un programa que no debería existir, que no podía existir. Era una transmisión de otra época, de un tiempo enterrado bajo décadas de olvido y secretos podridos. Los anuncios comerciales hablaban de tiendas que habían cerrado antes de que Sofía naciera, promocionando productos que ya nadie recordaba, con voces entusiastas que sonaban huecas, muertas, como grabaciones reproducidas desde el infierno mismo. Luego vino una misa transmitida en vivo, con un sacerdote que pronunciaba bendiciones en latín desde una iglesia que había sido demolida en 1985 para construir un estacionamiento. Sofía reconoció el nombre, Iglesia de San Judas Tadeo, donde su abuela se casó y donde, según los rumores, también desapareció una noche de tormenta sin dejar rastro. El coro cantaba himnos con voces infantiles que provocaban escalofríos, voces que parecían llorar entre nota y nota, como si los niños supieran que estaban atrapados en una grabación eterna de la que nunca escaparían. Después llegó el horror verdadero, un boletín policial que hizo que la sangre de Sofía se convirtiera en hielo. El locutor, con voz profesional y fría, describía un accidente ocurrido el 14 de marzo de 1978 en la carretera vieja, kilómetro 23. Un vehículo había salido del camino y caído al barranco. El cuerpo de la conductora nunca fue recuperado completamente. Su nombre, Catalina Méndez Vega. El locutor hizo una pausa cargada de electricidad estática y luego agregó algo que no debería estar en ningún boletín policial normal. Si alguien escucha esta transmisión desde el otro lado del tiempo, que devuelva lo que no es suyo, que devuelva lo que tomó sin permiso, que cierre la puerta que nunca debió abrirse. La voz se distorsionó al final como si múltiples gargantas hablaran al mismo tiempo, creando un coro de angustia y miedo que hizo que las paredes de la habitación parecieran respirar. Sofía entendió entonces con una claridad que dolía. Su abuela había muerto en ese accidente, pero algo la había traído de vuelta, algo que vivía en aquel radio y que usaba su voz para tejer una red de deudas y cobros desde el más allá. El aparato no transmitía el pasado, lo mantenía vivo, lo alimentaba con nombres y desgracias, y ahora Sofía estaba atrapada en el mismo ciclo sombrío que había consumido a Catalina décadas atrás. Mariana regresó 3 noches después, pero esta vez no venía sola ni con sonrisas falsas. Traía a 2 hombres corpulentos, de esos que cobran deudas con los nudillos y hacen preguntas después, sus siluetas bloqueando la luz de la calle como torres de carne y amenaza. «Vine a hablar en serio, Sofía», dijo Mariana con una voz que había perdido toda pretensión de amabilidad, mostrando finalmente sus colmillos afilados por la codicia. Puso sobre la mesa un fajo de billetes tan grueso que parecía obsceno, dinero en efectivo que olía a sudor y a transacciones sucias. «Esto es por el radio. Tómalo y vete del pueblo, o quédate y observa cómo estos muchachos te ayudan a ser más razonable». Los hombres se movieron un paso hacia adelante y el suelo crujió bajo su peso como si la casa misma gimiera de miedo. Sofía estaba acorralada, atrapada entre la pared y la codicia ajena que olía a peligro inminente.
Con un impulso desesperado nacido del horror acumulado, Sofía corrió hacia el radio y lo cubrió con un paño húmedo que había preparado con sal gruesa, intentando silenciarlo como Rufina le había enseñado. Sus dedos temblaban mientras envolvía el aparato, rezando mentalmente para que la pesadilla terminara, para que todo volviera a la normalidad, aunque esa normalidad fuera miserable y pobre. Pero el radio tenía otros planes. Tenía hambre de otra alma que no era la de Sofía. El paño salado se deslizó solo, cayendo al suelo como si manos invisibles lo hubieran arrancado con furia. El dial se iluminó con una intensidad cegadora y la voz de Catalina emergió más fuerte que nunca, resonando en las paredes como trueno encerrado. La deuda no es tuya, Sofía, es de quien lucra con lo ajeno, es de quien toma lo que no sembró, es de quien vende el sufrimiento como mercancía. Las bombillas del techo estallaron en cadena, una tras otra, lanzando chispas que llovían como estrellas muertas, mientras la oscuridad devoraba la habitación. El único foco de luz era el dial del radio, brillando con un resplandor verde enfermizo que proyectaba sombras retorcidas en las paredes. Las agujas del dial comenzaron a moverse solas, girando frenéticamente hasta detenerse señalando una dirección específica, exacta, implacable. Hacia el norte, hacia la casa de empeños de Mariana. Un zumbido grave y creciente llenó el espacio, como si 1000 abejas furiosas despertaran dentro de las paredes, dentro del radio, dentro del aire mismo. Los dos hombres retrocedieron con los ojos desorbitados de terror puro, tropezando entre ellos para huir hacia la calle, sus gritos de pánico perdiéndose en la noche. Pero Mariana se quedó paralizada, clavada al suelo por algo invisible, mientras el radio repetía su nombre una y otra vez, como un eco que se hundía cada vez más profundo en su cráneo, grabándose en su cerebro con letras de fuego y horror, hasta que su rostro se descompuso en una máscara de angustia que prometía noches sin dormir y una vida perseguida por voces que nunca callarían. A la mañana siguiente, Villa Esperanza despertó diferente, como si algo en el aire hubiera cambiado para siempre. La casa de empeños de Mariana amaneció sin su letrero luminoso, apagado como si nunca hubiera existido, y los vecinos juraban escuchar gritos ahogados que brotaban desde adentro de las vitrinas cerradas durante toda la madrugada. Dicen que Mariana sigue escuchando su nombre repetido en un eco interminable que sale de cada objeto que alguna vez vendió, de cada recuerdo ajeno que convirtió en mercancía, un susurro que la persigue despierta y dormida sin darle tregua. El radio permanece en el cuarto de Sofía, quieto y aparentemente inofensivo, pero el dial conserva esa mancha de óxido rojizo que ahora tiene forma de inicial, una marca que parece respirar cuando nadie mira. Sofía decidió tapiar la puerta con ladrillos y cemento, colgando un rosario en el muro externo que nunca reza pero que mantiene ahí como advertencia para sí misma y para quien venga después. En las afueras del pueblo, Rufina, la curandera ciega, sonríe sin mirar hacia ningún lado, como si supiera exactamente lo que sucedió. Las frecuencias se calman cuando recuerdas que nada se obtiene sin pagar, nada es gratis en este mundo ni en el otro. En Villa Esperanza aprendieron que el éxito que llega por un susurro también se va por un susurro, que las voces del más allá cobran sus deudas con una paciencia infinita. Y que hay aparatos en este mundo que no reproducen canciones ni transmiten noticias, sino que cobran lo que se debe, nombre por nombre, alma por alma, hasta que todo esté saldado. ¿Alguna vez un objeto heredado te hizo sentir observado? ¿Has escuchado voces o tu nombre pronunciado cuando estabas completamente solo? ¿Qué parte de este relato te puso la piel de gallina y te hizo mirar hacia atrás? Cuéntanos tu experiencia abajo. Queremos leer tu historia de terror. Si estos relatos te encuentran en la oscuridad de la noche, es porque ya eres parte de este pueblo maldito. Suscríbete a Ecos Horripilantes y activa la campana de notificaciones para recibir más historias cada semana que te quitarán el sueño y te harán cuestionar cada sombra en tu casa.
Comparte este video con alguien que haya heredado un objeto con historia. Y pregúntale si todavía duerme tranquilo con él cerca. A veces los regalos de los muertos vienen con condiciones que no están escritas.